salvos por gracia, por medio de la fe. Ciertamente la salvación que Dios nos brinda es un regalo inmerecido. Efesios 2 del 8 al 9 dice claramente que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Dios, al hacernos conocer su obra, la obra de Cristo, que es su muerte y su resurrección, a través de la predicación de la palabra, Él nos da fe. Él nos da fe. El Espíritu Santo nos convence a nosotros de la obra de Cristo. Hoy veremos cómo algunas personas fueron testigos de esta muerte y de esta resurrección de Jesús, incluso de la sepultura de Jesús. Y vamos a ver que lo que ellos vieron, cómo Dios obró. Ellos solamente eran testigos, pero cómo Dios les infundió fe cuando ellos pudieron ver la obra de Cristo. Por eso es que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Ellos solo vieron, fueron testigos, pero fue Dios quien los salvó. De seguro, hermanos, quizás hemos venido con algunas cargas, algunas dificultades propias del día a día, pero este sermón también es para ustedes, es para todos, porque Dios nos ofrece descanso y esa salvación a través de su palabra por medio de la fe. Por eso hoy vamos a ver cómo esa salvación se puede hacer una realidad en nuestra vida, que tanto la necesitamos. Por eso el primer punto es que es necesario creer, está la fe, que Jesús murió. Cuando vemos la primera parte que hemos leído, nos encontramos con el centurión y también con unas mujeres como testigos de lo que había pasado en la cruz, de la crucifixión de Jesús, de la muerte de Jesús. Este centurión estaba al frente de Jesús, mientras que las mujeres miraban de lejos a Cristo crucificado. Pero todos escucharon las palabras de Jesús, esas palabras antes de morir. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús citó el Salmo 22:1 exactamente, tal cual. Y aunque este salmo es un salmo de agonía, también es de victoria. Así termina como una gran victoria, porque así va a terminar el relato de la obra de Jesús, una muerte agónica, pero una resurrección gloriosa. Siendo este abandono de Dios algo temporal. Cuando Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? Ocurrió, pero fue temporal. ¿Cómo ocurrió ese abandono? No fue en su naturaleza divina, esto lo vimos un poco la semana pasada, sino que fue en su naturaleza humana. Jesús experimentó la separación de Dios en su carne, identificándose con los seres humanos que estaban separados de Dios. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque así se encuentran los seres humanos, separados de Dios. Ese es el problema fundamental del ser humano. Jesús se identifica totalmente con nosotros, totalmente, hermanos, al punto de decir, ¿por qué me has abandonado? Porque ese es el problema fundamental del hombre. En Isaías 53:6 dice que Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Por eso las palabras de Jesús antes de morir es lo que debemos de recordar muy bien, hermanos, que el problema fundamental del ser humano por el cual Jesús dijo esas palabras y murió es el pecado original. Porque el pecado original es lo que nos separó de Dios. Debemos recordar con esas palabras de Jesús ese pecado fundamental que tiene el ser humano. Este pecado original, que es la separación de Dios, es la causa, hermanos, de todos nuestros pecados consecuentes. Absolutamente todos. Todos vienen de ahí.
Incluso, hermanos, todos los problemas que tenemos en nuestra vida son por causa del pecado. Y sabemos que todo pecado viene del pecado original, por el cual Cristo murió. Cristo murió por todos los pecados, incluso consecuentes. Por eso su muerte fue necesaria. El centurión fue testigo de todo lo que pasó, de las palabras de Jesús, de cómo murió, y fue salvo. Aquí vemos esta gracia de Dios. El centurión no se esforzó, no hizo algo para conseguir la salvación. Él solamente fue testigo. Creyó, Dios lo salvó. Porque como hemos dicho al inicio, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y este primer punto es que debemos de creer en esa muerte de Jesús, que Él murió por nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos de todos los problemas? Tanto del problema original, como de los problemas que tendremos en el futuro, como de los problemas del presente que estamos teniendo también. Creyendo en la muerte de Jesús. Creyendo que Él murió por mí, por mis pecados. Cuando nosotros creemos que Él murió por nosotros, Dios hace una declaración de salvación en nuestra vida. No somos nosotros. Él hace esa declaración. Solo nos exponemos a la palabra nosotros, al Evangelio, escuchamos la predicación y ¿qué hace Dios? Nos da fe. Porque la fe viene por el oír, dicen Romanos, y el oír la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que esta salvación, por escuchar el testimonio de la muerte de Jesús, nos damos cuenta ahí que es por gracia, es por sola fe. Escuchamos, creemos, Él nos da fe y Él nos salva. Por eso, hermanos, hoy de repente muchos decimos que ya creemos. Es probable que digamos, yo ya creo. Por lo que el punto 2 nos va a ayudar a examinar nuestra fe. Porque no es malo examinar nuestra fe. Debemos examinar nuestra fe constantemente. Entonces vamos a ver el segundo punto. Y dice así que es necesario creer que Jesús fue sepultado. La sepultura de Jesús, si se percatan de algo, la sepultura de Jesús, ¿qué quiere decir, no? Quiere decir que efectivamente Jesús murió. Entonces la sepultura de Jesús se vuelve necesaria para que nosotros confirmemos nuestra fe. Así como confirma la muerte de Jesús, nosotros debemos de confirmar esa muerte de Jesús. Y vamos a ver esto en la vida de José de Arimatea. Nos daremos cuenta que la salvación verdadera, hermanos, no es solamente un decir, no es solamente decir yo creo de boca, no, sino que vamos a ver ahorita que es demostrable con el evento de la sepultura de Jesús. Nos damos cuenta que no es solo una confesión, sino que hay un elemento, hay elementos que se muestran. Uno de esos elementos es la valentía. Jesús murió a las 3 de la tarde y no había mucho tiempo para retirar su cuerpo, solamente unas 3 horas, ya que a las 6 de la tarde empezaba el día de reposo. Y en la Biblia dice así, en Deuteronomio 21:23, dice Dios, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Entonces había una instrucción de que no debía de pasar la noche, tenía que ser ese mismo día. Entonces había muy poco tiempo para descolgar a Jesús y sepultarlo. José de Arimatea era un miembro respetado del Sanedrín. ¿Se acuerdan del Sanedrín que eran 71 personas? Estas 71 personas estaban de acuerdo en matar a Jesús, pero la Biblia dice que José no. José no estaba de acuerdo con matar a Jesús. No participó en su acto de ellos, aunque él era miembro del Sanedrín.
perteneciente a la clase más alta de los israelitas. José era un seguidor de Jesús, pero un seguidor, y aquí viene esto, para confirmar nuestra fe, era un seguidor en secreto. Así dice la palabra, un seguidor en secreto. Un poco extraño. ¿Cómo se puede ser un seguidor en secreto? Pero vemos que la muerte de Jesús no solo salvó al centurión, sino que también salvó a José de Arimatea, sacándolo del anonimato. Porque estamos viendo que la salvación no es solamente hablar, hay elementos que confirman nuestra salvación. Juan 19:38 dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. José fue un discípulo en secreto, por supuesto temporalmente, pero no era una fe completa. Él tenía miedo de los judíos. Juan 12:42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, o sea, creían en Jesús en cierta forma, pero dice aquí, pero a causa de los fariseos no lo confesaban públicamente, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Miren, ¿no? Una fe anónima es la que ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. José podía haber perdido privilegios, por supuesto, si él confesaba su fe pública. Pudo haber perdido oportunidades económicas, porque era parte del Sanedrín, la élite de Israel. Pudo haber perdido relación con los romanos para que beneficien sus intereses personales y seguridad a su familia. Pero vamos a ver algo que le pasa a José de Arimatea. Al ser testigo de la muerte de Jesús, él vio la muerte de Jesús, su salvación fue verdadera. Antes de que muera Jesús tenía una fe miedosa, vamos a decir. Pero miren lo que pasa luego, de que cree por la gracia de Dios, tuvo fe y cree en Cristo, en esa muerte, que murió por los pecados. Algo ocurre que de lo secreto que estaba, pasa a tener valentía. Y la Biblia dice que osadamente va a ver a Pilato, a pedir el cuerpo de Jesús. Y vemos que ahora no solo tenía el riesgo de ser expulsado del Sanedrín, solamente, ¿no? Sino que ahora, al ir osadamente a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús, corría el riesgo de que de ser arrestado y de morir, porque se estaría identificando con un rey, con el rey que fue crucificado. Entonces, algo pasó, hermanos, algo demostrable en su vida. Salió del anonimato. No le importó su vida. Y al no importarle su vida, mucho menos le importó los privilegios que tenía. José, quien vio a morir a Jesús, pide su cuerpo a Pilato, haciendo su fe pública. Hermanos, la fe verdadera tiene una parte de confesión pública. Dice en Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que van unidas. No es solo corazón. Hay una confesión pública. Confesar a Jesús como Rey o Señor en pleno imperio romano, hermano, era de valientes. Mostraba una fe verdadera. Y nosotros ya sabemos cómo murieron los cristianos de aquella época, de la iglesia primitiva, por confesar que Jesús era Señor. Cristo se identificó con nosotros totalmente cuando pronunció las palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué nosotros no podemos identificarnos con Él?
Mateo 10:33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que te impide identificarte con Jesús? Cualquier cosa que sea, hermano, que hoy puedas despojarte de eso y hacer de tu fe una fe genuina, una fe genuina. Cualquier cosa que te impida identificarte con Cristo, de manera que no le confieses públicamente. Cualquier cosa, tienes que despojarte de eso. Y hoy corroborar que tu fe es genuina, que lo que crees en tu corazón, que dices que yo creo en Jesús resucitado, es genuino. Necesitas correr esta carrera de fe ligero. Debes de dejar toda carga en Cristo. Lo que es cierto es que al creer en Cristo, hermano, algo práctico ocurre. Repito, no es solamente decir. Algo ocurre en tu vida que de pronto dejas el anonimato. Dejas de servir a Dios en secreto. Dejas lo secreto. Y cuando vemos la palabra, una de esas señales públicas es el bautismo. Cuando uno se bautiza, confiesa ante todos, ¿verdad? Que es que ha nacido de nuevo. El bautismo es una señal de eso, es una confesión pública también. Romanos 6, del 1 al 4 dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él, en el pecado? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos con la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esto es lo último que quiero rescatar. Vida nueva. Vivir con valentía es vivir una vida a la luz del Evangelio. Es confesar a Cristo no solo con tus labios, sino con tus acciones. Y a eso Pablo le llama, ¿perseverarás aún en el pecado? Claro que no, porque he sido llamado a una vida nueva. Tu vida nueva anuncia que le perteneces a Cristo. Necesitamos la gracia de Dios y salir de ese anonimato y hacer nuestra vía de fe pública. Palabras y acciones, una vida nueva, como le llama el apóstol Pablo. No es para desanimarnos para nada esto, hermano. Por favor, es para que tomes fuerza y reconfirmes tu fe, porque Dios desea salvarte. Pilato se sorprende que Jesús ya había muerto y manda a un experto a corroborar, al centurión. Era un profesional, por supuesto. Él tenía que asegurarse si Jesús había muerto. Pues José de Arimatea fue y dijo, dame el cuerpo de Jesús, ¿no? Pero Pilato, ¿qué tan rápido ha muerto Jesús? Vamos a enviar a un soldado. Él tenía como gobernador romano, era responsable de asegurarse de que las sentencias de muerte se llevaran a cabo correctamente y que las ejecuciones fueron completas. Además, Pilato no quería ningún problema con los judíos, porque eran los judíos los que le dijeron, crucifíquenle, crucifíquenle. Había una multitud ahí. Pilato no quería un problema con ellos. Tenía que cerciorarse que Jesús verdaderamente había muerto. Y eso es lo que nos habla la sepultura, hermanos. Que Jesús verdaderamente murió. Por lo que tu fe verdaderamente tiene que ser confirmada. Pilato le da el cuerpo a José y éste lo prepara y José lo pone en un sepulcro nuevo. Era el sepulcro de José mismo. Él había comprado. José era rico. Isaías 53:9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Se cumple la palabra de Dios, escrita 700 años antes.
Y para culminar ese segundo punto, hemos dicho, primero hay que creer en la muerte de Jesús, que Él murió por nuestros pecados y serás salvo. Dios te salvará, no es tu fuerza, no es tu obra. No tienes que hacer nada. Él mismo te va a infundir fe y te va a salvar. Y lo segundo es que si crees hoy que eres salvo, dices creer en Jesús, tienes que confirmar tu fe mediante la sepultura de Jesús. Porque la sepultura confirmó que Él estaba muerto. Ahora tienes que confirmar verdaderamente mi fe se demuestra como la de José de Arimatea, que se demostró siendo valiente pidiendo el cuerpo de Jesús cuando pudo ser arrestado y morir. Tenemos que confirmar nuestra fe hoy, hermano, para que cada área de nuestra vida refleje la luz de Cristo. Amén. El último punto. La fe que Dios nos da a nosotros es también para creer que Jesús resucitó. Las mujeres mencionadas fueron el día domingo a ungir a Jesús, pero se dieron cuenta de algo, que la piedra tapaba el sepulcro, una piedra grande. Perdón, que la piedra que tapaba estaba removida. De eso se dieron cuenta. Entonces, cuando entraron al sepulcro, vieron a un ángel de blanco y dice la palabra que se espantaron. Pero este ángel les dijo, no se asusten. Jesús Nazareno, el que fue crucificado, el que murió, ha resucitado. Ha resucitado. Díganle, este ángel le dijo a las mujeres, díganle a los discípulos y a Pedro que Jesús los espera en Galilea. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro temerosas, pero dice Mateo que también con gozo. Miren este anuncio. El ángel les dijo, ha resucitado. El mensaje que tenían aquellas mujeres era que Cristo había resucitado. Lo que ocurrió, ¿se acuerdan? En el huerto del Edén, con Adán y Eva, cuando la muerte entró, porque por causa del pecado vino la muerte. Ahora, en la resurrección de Cristo, estaba siendo esa muerte solucionada. La muerte que ocurrió en el Edén, en la resurrección de Cristo, fue solucionada. De manera que puedan tener vida eterna. Miren el significado de la resurrección. Y este fue el mensaje de Pedro, Hechos 2:24. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Nos damos cuenta que el mensaje de Pedro fue que Dios lo resucitó y la muerte fue puesta a fin. Venció la muerte. Fue el mensaje de Pablo también. Dice Pablo en 1 Corintios 15, del 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, hermanos, la muerte entró por el pecado en el huerto de Edén. Satanás también participó ahí. Pero la resurrección es la victoria sobre esa muerte. Y por consecuencia, la resurrección es la victoria sobre el pecado. Sobre dos cosas. Sobre el pecado, la muerte, y vamos a ver que también por consecuencia es victoria sobre el poder del enemigo. ¿Qué dice en 1 Corintios 15, 55 a 57? Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo resucitó, hermano, solucionó el poder de la muerte y con ello solucionó el poder del pecado y con ello todas nuestras dificultades. La resurrección de Cristo significa la solución de nuestros problemas verdaderamente.
cualquier cosa que nos pueda afligir. Nosotros, si creemos en la resurrección de Jesús, Dios nos hace entender que el problema fundamental ha sido resuelto, que la muerte, que es el último problema al cual nosotros enfrentaremos, ha sido solucionado. Ni la muerte nos puede detener. Por eso, las dificultades no deberían de acongojarnos, sino que debemos de creer en la obra de Cristo. Y Él, por su gracia, nos hará entender, hermano. Nos dará esa fe que cuando vemos que hay personas con el mismo problema, cómo esta persona está más fortalecida que yo, a veces nos damos cuenta. Con el mismo problema. Es porque esa persona ha creído en la resurrección de Jesús. Ha creído en Cristo. Y no ha hecho nada, solamente ha creído y Dios la ha salvado. Así Dios quiere fortalecerte hoy. La enseñanza cristiana se separa en este punto de la enseñanza moral o la enseñanza filosófica o meramente humana, porque el problema del ser humano no es moral en sí, sino es espiritual. Todos los problemas que tenemos, hermanos, como hemos estado diciendo, vienen por el pecado. Por tanto, la muerte de Jesús, como su resurrección, que es la obra de Cristo, es un regalo para ti que lo puedes recibir por fe. No tienes que hacer nada para ser salvo, tanto del futuro como de tus problemas del presente. No tienes que hacer nada. Se puede aceptar solamente por fe y Dios te salvará. Dios te salvará. Terminamos con este versículo, voy a leer Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Vamos a orar.